Bien, para arrancar tenemos un video de Pablo Borda, otro de nuestros conductores que hoy no pudo venir, pero que nos dejó un video para explicar un poco, hacer un breve recuento de otras intervenciones militares de Estados Unidos en la región, así que ahí lo ponemos. El escenario actual de escalada de tensión en el Caribe nos obliga necesariamente a analizar y poner en contexto el accionar estadounidense con lo que es la larga historia de las intervenciones estadounidenses en América Latina. Un tema amplio, si los hay. Ahora voy a empezar señalando que, por supuesto, el antecedente detrás del intervencionismo estadounidense en la amplia patria grande latinoamericana, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos, como tal, fue el primer estado independiente del continente americano, pero además estableció a partir de la doctrina Monroe de 1824 la noción de que el área de influencia americana tenía que corresponder a The Americans. Palabra que, por supuesto, en Estados Unidos refiere al gentilicio estadounidense y no necesariamente a la condición de americanos. Es así que tenemos que entender que a lo largo del siglo XIX vamos a ver un proceso por el cual la consolidación del Estado estadounidense, su expansión hacia el oeste, van a tener un correlato en el establecimiento del territorio del conjunto de América como el área de influencia de la Primera República Americana. Es así que podemos rastrear montones de intervenciones militares y a veces indirectas de las fuerzas estadounidenses en territorio americano. Ahora, América Latina es de por sí una región extremadamente amplia, ¿no? Prácticamente desde México hasta Tierra del Fuego. Y lo interesante cuando vemos lo que es la intervención de Estados Unidos en la región es que sobre todo el Caribe ha sido un epicentro del accionar estadounidense, una suerte de Mare Nostrum americano, en el sentido que los yanquis le dan a la palabra. Es por eso que si bien podemos rastrear intervenciones, tanto como la participación en lo que fue la guerra México-estadounidense por el territorio de Texas y la región del sudoeste de los actuales Estados Unidos, norte de México, así como la intervención del USS Lexington en la usurpación de las Islas Malvinas, vemos que cuando se trata de hablar del Caribe, las intervenciones estadounidenses alcanzan otra escala, otra dimensión, otro nivel de injerencia directa, a tal punto que podríamos considerar que en la era del imperialismo Estados Unidos jugó para el Caribe el rol que las potencias europeas jugaron en África o el conjunto de Asia, más específicamente. En este sentido hablamos de intervenciones militares que no solo podían suponer la caída de gobiernos, sino la ocupación militar directa de territorios enteros, la amputación de algunos de estos, el control de las aduanas o incluso el establecimiento de regímenes similares al apartheid en las zonas de influencia o en los enclaves que Estados Unidos establecía en territorio de países latinoamericanos. Es así que en esa amplia categoría que vemos en lo que es la era del imperialismo, ¿no? Entre 1870 y por lo menos 1920, en esa primera gran etapa, lo que ha sido conocido en la política estadounidense como la política o la doctrina del garrote, popularizada por Theodore Roosevelt, vemos que las fuerzas estadounidenses han podido intervenir en países ocupándolos. El video de Pablo dura 11 minutos, no podía venir, le pedimos que nos mande un pequeño video. Lo que sabe Pablo es impresionante y nada, lo empezamos a escuchar. El tema es que 11 minutos, por más que Pablo da mucho rating, la gente que nos vino a visitar se iba a quedar afuera de la mesa. Justo Pablo estaba empezando a hablar de la doctrina del garrote, el garrote y la zanahoria, como se decía en su momento. A algunos Estados Unidos los atacaba con el garrote, a otros les ofrecían la zanahoria. Pienso, por ejemplo, con Teddy Roosevelt en la creación de Panamá, que era un país que no existía, que era parte de Colombia y que de repente crearon un país con un canal y el canal le pertenecía a Estados Unidos. O sea, la gente que nacía cerca del canal de Panamá hasta el año 2000 era estadounidense. Es larguísima, por eso es que el video dura 11 minutos. La intervención o la historia de intervención con garrote o con zanahoria de Estados Unidos en América Latina. Por eso tuvimos que cortar la presentación, pero la vamos a subir
al Instagram nuestro, todavía no hay Instagram del programa, a las redes del régimen, al YouTube, para que ustedes tengan el placer de escuchar al profe Borda, que llena teatros, que tiene su perfil, que tan bien explica. Justamente por eso es que la gente lo quiere tanto y escucha las explicaciones que da. Así que prepárense que vamos a subir el video con más ejemplos de intervenciones, de historia de intervenciones yanquis en nuestro continente, desde los piratas hasta nuestros días. Agustín Chena, bienvenido a la mesa. ¿Cómo andan, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, te toca arrancar. Tenía una perlita histórica el amigo de Ratten. Sí, yo primero me quiero solidarizar con la censura de mi colega Pablo Borda, ¿no? Que fue intervenido en esta columna de intervención Yo quiero norteamericana. decirle a Hay Pablo que boicot. Ratten decía de cortarlo al minuto. Y nosotros lo sostuvimos. Qué fácil es para la cámara, Todos ¿no? somos Pablo Borda, ¿viste? Queremos preguntar. Claro. Quería simplemente hacer un 30 segundos, nada, complementarlo un poco a Pablo lo que decía, la cuestión de las intervenciones es muy interesante porque es algo que arranca ya en el siglo XIX, es decir, no es lo mismo pensar que el Estados Unidos de hoy es producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, que por lo general cada vez que uno agarra un libro de historia lo pone como un punto de inflexión, o la Primera Guerra Mundial, sino que ya viene el siglo XIX y la primera intervención estadounidense fuera de Estados Unidos en continente americano fue en Malvinas en diciembre de 1831. El 31 de diciembre, como para festejar Año Nuevo de 1832, Estados Unidos ataca Malvinas, no queriendo respetar las leyes de cazas de mamíferos marinos de Argentina, destruye el establecimiento argentino en las islas y que luego fueron las bases para la ocupación británica de 1833. Y de lo que tengo registrado, por supuesto quienes están en el chat nos pueden aportar más históricas intervenciones, la siguiente que tengo registrada fue el 30 de septiembre de 1844 en el Río de la Plata. Así que Argentina, como siempre, ahí... Sí, con nosotros nunca hubo zanahoria, no hubo mucha zanahoria. No, Ahora hubo ahí- las últimas elecciones, un poquito Sí. de zanahoria. Vamos a ver. comprando pesos, Sí. ¿no? Claro. No, ahí de hecho en el chat tiraban una que yo había anotado algunas y se me había pasado increíblemente, que fue la de los contras con Nicaragua. Hay un caso donde estaba mezclado narcotráfico, terrorismo, pero donde había quedado claro además que eran ellos, o sea, el narcotráfico eran ellos. Estados Unidos le vendía armas a Irán, claro. que estaba luchando contra Irak, y con esa plata financiaba los contras en Financiaba a Honduras. través y hacía base para el traslado de la cocaína. Digo, después vos hablabas de Panamá. Panamá fue una secesión de Colombia. Bueno, lo que fue la Gran Colombia, sesionó también Venezuela, digo. Pero fue una secesión sobre esta idea. Y plantearon un acuerdo con Colombia para hacer un canal que se lo quedaran ellos. El Senado colombiano lo rechaza. Y bueno, vos lo querés rechazar, yo te promuevo una intervención de un canal que manejaron hasta el 99. Y que de hecho uno cuando conoce Panamá, hoy el canal de Panamá representa el 25% de los ingresos del Estado. O sea, es prácticamente un estado de función alrededor del Un canal. canal hecho país. Y cuando yo he tenido la suerte, tampoco igual es tan interesante, pero de conocer Panamá y hablando, y toda la población tiene muy claro el choreo que implica el consorcio, porque si bien se nacionalizó panameño ahora el canal y lo maneja Panamá, en los tratados Estados Unidos todavía tiene la potestad de intervenir militarmente, si bien no tiene tropas oficiales desplegadas en el canal, sí tiene la potestad de intervenir militarmente si entiende que la neutralidad del canal está siendo afectada. La neutralidad de Estados Unidos siempre es una no neutralidad, vamos a decir. Entonces, digo, ahí hay un caso. Bueno, en Panamá también ocurrió la destitución de Noriega, que Noriega en principio, digamos que era un dictador medio pro Estados Unidos, esa postura se empieza a cambiar durante los 70-80 y lo capturan justamente con cargos de narcotráfico. En el 89 fue. 89-90. Después tenemos la intervención de Santo Domingo, que desembarcan 20.000 marines con tal de derrocar al posible gobierno o futuro gobierno de Bosch. Digo, siempre hay un grado de intervencionismo y hay una historia muy interesante para leer, que no la vamos a desarrollar ahora, pero debe haber contenido histórico seguro para verlo. No hay tantos libros, por lo menos en español, que es toda la historia de la United Fruit Company. O sea, hay golpes de Estado hechos sobre la base de sostener la United Fruit Company, que era básicamente el latifundio de tierras de todo el Caribe y de parte de Colombia, a tal punto que, dato de color, el actual presidente de Guatemala es hijo de Arévalo, que fue presidente del 44 al 51. Arévalo deja a Arbenz y a Arbenz lo voltean los Estados Unidos. Entonces digo, hay una historia de un intervencionismo muy fuerte que combina
todas las formas posibles, digo, terrorismo, narcotráfico, propaganda, golpes blandos, golpes duros, intervención, hasta esto que veíamos, lo del latifundio y realmente la historia de la United Fruit Company no la tenemos. Yo he intentado buscar libros en español, no hay tanto, y es una historia de dominio directo de los Estados Unidos bajo el esquema de una empresa. A ver, lo que está contando Agustín Chena de la historia de las intervenciones estadounidenses en el Caribe, particularmente, digo, si Estados Unidos, decimos nosotros, considera a Sudamérica su patio trasero, a Centroamérica lo considera directamente el pasillo, ¿no? Intervención en Santo Domingo contra el gobierno de Bosch, en Nicaragua también, Ni hablar el post-Sandino. territorio que le come a México. Bueno, el territorio que le come a México, Texas, Sí, sí. Nuevo México y demás. California, Bueno, después Cuba, Argentina. ¿cuántas veces intentaron invadir Cuba? Cochinos, Fidel Castro, en Haití también intervino, incluso hace relativamente poco, en los De 90. hecho, epidemias implantadas, dengue hemorrágico, digo. En Guatemala, por sí, eso. sí, es una historia muy terrible la de Estados Unidos y el Caribe. Recién hablabas de la United Fruit Company, caracterizada con cariño por los centroamericanos como Mamita Unai, ¿no? Era la madre Sí, sí. de los países. Recordé, bueno, ese libro que alguna vez todos leímos, que es 100 años de soledad, en la parte de Yo no lo leí. la masacre de las bananas. Lo tendrías que haber leído entre los 16 y los 20, ya no sé si podés. Es como Rayuela, claro. Sí, ¿no? un poco sí, un poco sí. Bueno, pero en una parte habla de la masacre de las bananeras y era justamente esto, los empleados de la Mamita United, de la United Fruit Company, manifestándose por mejores condiciones en el Caribe, como fue en la Patagonia rebelde, y los latifundistas matándolos absolutamente todos. Y quien lo vio y quien escribió sobre eso fue Jorge Eliezer Gaitán, quien años después iba a ser el Perón de Colombia y lo asesinaron. También volteado por la ciudad. En el chat Exactamente. está viendo un montón de ejemplos. Hablan de la invasión del pirata William Walker a Nicaragua en el 56. Es una perlita el chat. Pero bueno, dejo. Va a seguir, así como Bastante. metimos un poco de contexto histórico con Pablo Borda, el video que van a tener que ver en nuestras redes, y con Agustín Chena, y también la perlita malvinera con Juan Rattenbach. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahora, particularmente, ¿qué es lo que está haciendo ahora Estados Unidos en Venezuela y por qué? Bien, viniendo acá al presente, 19 de agosto de este año, Donald Trump aumenta la presencia naval en las aguas cercanas a las costas venezolanas, diciendo que va a combatir al narcotráfico procedente de Venezuela. Trump ordena a las Fuerzas Armadas días después que empiece a ejecutar acciones militares sobre las lanchas que determina como narcolanchas, ¿sí? Después, 2 de septiembre, arrancan los bombardeos a estas supuestas narcolanchas, a lo que Marco Rubio, el secretario de Estado, dice textualmente: si la gente quiere dejar de ver a las narcolanchas explotar, que dejen de enviar droga a Estados Unidos, ¿sí? Mientras el mundo empezaba a decir, bueno, mataron gente de manera sin ningún tipo de prueba. Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, también sin ninguna evidencia de lo que tenían esas lanchas que se habían bombardeado, dice: los ataques continuarán día tras día porque estos no son simplemente narcotraficantes, son narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades. Entonces, a partir de eso, yo digo, más allá de todo lo que hay para analizar, hay como 2 grandes líneas para tomar de estas declaraciones, que es, por un lado, por dónde pasa realmente la ruta del narcotráfico que llega a los Estados Unidos, y por otro lado, qué es lo que implica la tipificación de narcoterrorismo, que es diferente al terrorismo y al narcotráfico como 2 carátulas separadas. Perdón, acaba de decir Donald Trump hace 40 minutos, no sé si lo leíste, que consideren el espacio aéreo sobre Venezuela cerrado en su totalidad. Sí, porque No, de no hecho lo la mayoría de las líneas aéreas comerciales suspendieron los vuelos, que para mí también, bueno, me desvío un toque, que es parte de una guerra psicológica, que es un mensaje, porque lo que dijeron a las líneas aéreas comerciales fue: les recomendamos no volar, porque están nuestros aviones desplegados y nosotros vamos a sobrevolar la zona. Bueno, eso es una amenaza directa a las líneas Claro, comerciales. digamos, como aplicar con los aviones comerciales lo que están haciendo con las lanchas, en definitiva. Hay un control del espacio aéreo, digamos. Exactamente, y es, ¿por qué digo una guerra psicológica?
porque es una forma de decirle a los venezolanos no podés salir de tu país por línea aérea, suspenderle los vuelos, también las comunicaciones con las familias, hay un montón de rasgos psicológicos en esa presión vinculada a la no salida de los vuelos. Bueno, volviendo a estos dos grandes ejes, vamos a concentrarnos. Estados Unidos tiene grandes problemáticas de consumo de drogas, que lo hablábamos un poco con Agus la vez pasada, pero nos concentramos en cocaína y fentanilo. La cocaína se produce ahí tenemos Perú, Colombia, Bolivia principalmente. ¿Qué sucede? Que es, para que se den una idea, ahí dice Caribe Oeste y Caribe, ¿no? Ahí se concentra casi todo el despliegue naval de los Estados Unidos en este momento. Pero vean que ahí dice Pacífico, 74%. ¿Qué es ese 74%? Es que toda esa producción de cocaína de Colombia, Perú, Bolivia, la mayoría pasa por el Caribe primero y después llega a México y por tierra, por la frontera, pasa a los Estados Unidos. Ese 74% del Pacífico puede incluir Colombia, Perú, Bolivia, Caribe, México o directamente de los 3 países productores hacia México. Ese 16% que ven ahí... Que es muy poco comparado con el 74% que va por el Pacífico. Es poquísimo. Esa ruta, en los 80, la del Caribe, la que dice Caribe Oeste, era como la ruta más transitada de narcotráfico, que eso, la propia DEA dice en su último... ¿En qué época? En la década de los 80. De hecho, había un narcotraficante colombiano que tenía una isla. Exacto, ahí, bueno. ¿no? Por algo en los 80 la droga serie era Pablo dominada Escobar, por los cárteles colombianos, iban por el Caribe, y por algo ahora los cárteles son mexicanos. O sea, la geopolítica del negocio de la droga es muy evidente, el cambio de eje de Colombia a México, de Atlántico a Pacífico. Claro. Bien, entonces, esta ruta, digamos, del Pacífico, la DEA la reconoce en su último informe público de 2019 como la ruta más importante de tránsito de narcotráfico, y después Naciones Unidas, actualmente 2025, confirma y afirma que hace 5 años esa es la ruta que está consolidada como la mayoritaria en el tráfico de cocaína. Es decir, déjame aportar algo según este mapa que es clarificador realmente. De cada 100 kilos de cocaína que llegan a los Estados Unidos, 75 van por la ruta del Pacífico. Por algo, el cártel más famoso de los últimos 10 años es el cártel de Sinaloa. ¿Dónde queda Sinaloa? Justo ahí donde termina la flechita azul que va a México. Digo, llega ahí desde Colombia, Perú y Bolivia. Vos tenés 75 kilos de cocaína que llegan por un lado y solamente 16, según ese porcentaje, que llega por el Caribe Oeste. ¿Y dónde despliega Estados Unidos su gran potencial para arruinar el negocio de la droga? En el Caribe Oeste. No vayamos a tocar el negocio pacífico, ¿no? Y ni siquiera, hasta ahí, después vamos a hablar un poco de eso, porque ni siquiera es en el Caribe. Este es un poquito más corrido sobre Venezuela, o sea, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hablamos de cocaína, de rutas marítimas, es muy poco lo que se mueve por avión, así que no vamos a ahondar en eso. Pero hablamos de 2 drogas más importantes, cocaína y fentanilo. El fentanilo, que produce 3 de cada 4 de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos, que es realmente un grave problema. El año pasado murieron por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos 48.400 personas. Es una barbaridad aún en la población estadounidense. El fentanilo se produce en México. Y los insumos que no están en México vienen de Europa y de Asia. Es decir, Sudamérica no está implicada en la producción de fentanilo, que es la droga que más complica, digamos, al tejido social estadounidense, que además recordemos que no tiene una cobertura de salud ni universal ni gratuita. Es decir, que mucha de la gente que termina con sobredosis o con problemas de adicción a las drogas tampoco tiene lugares de contención y una salud pública que asista a esa drogadicción. Por eso también se explica la cantidad de muertes que hay una vez que pasa esto. Bueno, como decía, ¿dónde despliega Estados Unidos su poderío militar, su poderío naval? Para el lado del Caribe. Y de hecho,
de estos ataques a las supuestas narcolanchas, que fueron 21, 3 fueron sobre el Pacífico, Y todo el resto. todo el resto sobre el Mar Caribe. ¿Tenemos alguna imagen del portaaviones Gerald Ford? Pero tenemos más adelante cuando hablemos de lo que llevan arriba. No, porque de Gerald Ford. quiero ver, cuando dice portaaviones, son ciudades. 335 metros. Son ciudades en el mar. O sea, y todo eso. A ver, vamos a seguir desarrollándolo, pero cualquier persona con un mínimo de perspicacia dice, che, semejante despliegue para parar el narcotráfico, pero poniéndolo en una ruta que ni es la principal, evidentemente obedece a otras cuestiones. No hay que ser muy pillo, digamos, para llegar a esa conclusión justo en las costas de Venezuela. Tenías un segundo eje. Sí, pero primero quiero agregar algo respecto de lo que dijo Trump y esto que explicábamos de la diferencia del tráfico de cocaína y el tráfico de fentanilo, que es que cuando se bombardea la primera lancha, Trump dice que a partir de esa acción se salvó la vida de 25.000 norteamericanos porque lo que transportaba esa lancha era fentanilo, sin mostrar ningún informe ni evidencia de que eso sea así, y simplemente lo que dice es: los servicios de inteligencia han confirmado que transportaba fentanilo y esto le salva la vida a 25.000 estadounidenses. Que a mí lo que me hace pensar también que hay una cuestión ahí de la política interna para intentar tener un poco de aire en esta situación de consumos problemáticos. Es que eso es siempre porque ¿quién financia todo esto? El contribuyente, digamos. Siempre toda intervención armada extranjera va acompañada de una retórica interna para justificar los impuestos que no son para nada bajos en Estados Unidos para sostener ese despliegue armamentístico de defensa que tiene, y si no, no se condice. Por eso siempre, como fue del 2001 para acá, en el siglo XXI, toda la cuestión de la retórica tributaria para justificar estas intervenciones armadas. Bien, ahora vamos a hablar de justamente esta figura del narcoterrorismo, y nos va a acompañar Laura, especialista en Derecho Internacional, que está en un detrás de cámara Laura, con vení, el Laura, micrófono. vení. Sentate acá. No sé si llega el micrófono, ¿eh? Pero no se te ve. Para Claro. que la gente No se vea te la ve. cara. Vení acá. O a Vení, otro vení. micrófono, claro. Vení. Yo me retiro, yo cedo mi lugar en un acto de solemne generosidad que queda Generosidad. registrado en la cámara. Así que me retiro, pero me llevo el mate. Laura Civale, especialista en Yo, Derecho mientras Laura se sienta, Internacional. quiero acotar, me lo crucé en una actividad el jueves en la Universidad de La Plata, Gaby Merino, que vio el programa, lo debe estar viendo ahora seguramente. Un abrazo. Y me Abrazo. decía, porque yo le digo, che, qué loco lo de Japón, Taiwán, China, que hablamos en el programa anterior. Y me decía, Japón tiene un quilombo fenomenal. Nosotros hablamos de que la deuda externa de los Estados Unidos es grande. Ellos tienen una deuda del 240% del PBI. O sea, tienen un quilombo grande. Lo más probable es que esto haya querido revivir un nacionalismo japonés porque la economía está para atrás, digo, y tienen un quilombo. Nada, como en esta línea que muchas veces se quiere resolver con la externa los problemas internos. Es Bien. muy bueno para nosotros tener a un especialista en Derecho Internacional, que es espectacular y que no se suele tocar, se soslaya, ¿no?, en los programas de geopolítica. Bien, sí, porque quería que desarrollemos con Lau un poco la cuestión de esta política imperial de tomar el derecho interno como el derecho que rige para Estados Unidos en el resto del mundo, y qué es lo que implica haber designado a funcionarios del gobierno venezolano y al propio presidente Nicolás Maduro como, a Nicolás Maduro directamente como el líder de el cártel de los soles. Lau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Todo muy bien. acá con el mate presente. Primero, para aclarar algunas cosas que son más técnicas, sobre todo cuando estamos hablando en términos de una intervención militar, ¿sí? Que con todas las amenazas de Trump, que sobre todo había hecho alusión a que iba a haber como incursiones por vía terrestre. Primero que está lisa y llanamente prohibido, ¿sí? Intervenir militarmente un país. Salvo, ¿no?, que existan algunas excepciones para usar la fuerza, por lo menos en cuanto al derecho internacional. Y esto quiere decir que se trate de una amenaza a la paz y la seguridad internacional, que esto lo tiene que determinar de esta manera el Consejo de Seguridad para autorizar la fuerza, o en casos de lo que se considera legítima defensa. Y acá en lo que respecta a la legítima defensa hay como dos grandes
grupos, dos grandes lados de la biblioteca, sectores de la biblioteca. Uno que hace referencia a que esta legítima defensa tiene una mirada restrictiva, es decir, solamente se habilita cuando se produce un ataque armado, ¿sí? No incluye esto, por ejemplo, una agresión económica. Ni ¿sí? una potencial amenaza. Ni una potencial amenaza. Pero tenemos el otro lado de la biblioteca que tiene una mirada un poco más amplia de la legítima defensa y acá intervienen algunas figuras que a lo largo de la historia se fueron adoptando. Por ejemplo, la intervención en defensa de los nacionales en peligro, que sucedió en Granada, que sucedió también en Panamá en su momento, que es, bueno, se trata de interpretar que hay nacionales de un país en peligro en otro estado que no los va a proteger y entonces con eso se justifica la intervención. Claro. O también la intervención por invitación, que es cuando hay un estado que está como pidiendo ayuda para que otro lo vaya a socorrer. Nada de esto Como se pidió configura. María Corina Machado. Premio que Nobel de vayan la Paz. a invadirlos. Nada se configura en este caso. Entonces, ahí ya tenemos una cuestión jurídica en lo que respecta al uso de la fuerza. Bien. Y por otro lado, que esto que mencionaba... Perdón, en las invasiones del Golfo fue medio linkear el terrorismo Torres Gemelas y ahí, no en las invasiones del Golfo de los 90, sino digo en lo de Irak en los 2000, Claro, ahí empieza Afganistán y eso. Y las armas químicas. También. bueno, lo que es la legítima defensa preventiva, Claro. ¿no? Como no hay un ataque consumado, sino que hay una amenaza latente, entonces te ataco por las dudas, ¿no? Como porque considero que hay una amenaza que se va a producir, pero todavía no se produjo. Entonces tenemos siempre estas dos grandes interpretaciones en cuanto a la legítima defensa. Y algo que mencionaba Ayen, que me parece muy importante también, es que cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de terrorismo, estamos apelando a figuras que están más bien contenidas en los derechos internos. Hay convenciones contra el terrorismo, también contra el crimen organizado, pero si hablamos de terrorismo, primero todavía no hay una definición unánime, universal a nivel internacional, ¿no? Sino que queda regulado en los derechos internos. Si hablamos de una intervención ya que esté en línea quizás con el derecho internacional, ya nos tenemos que referir a crímenes internacionales, ¿sí? Y no tienen estas figuras todavía el narcotráfico o el terrorismo. Entonces, bueno, de pronto se utiliza una cuestión más bien interna, ¿sí? Para justificar una intervención militar. Bien, en ese sentido, lo que estuvimos charlando sobre aguas internacionales y que las lanchas están en esas aguas internacionales que llevan los pabellones de sus países o en caso de que no. Y esto, bueno, el bombardeo preventivo sería, pero que tuvo como consecuencia ya 83 muertos. De hecho, el presidente colombiano, Gustavo Petro, habló sobre eso. No dejan de ser muchos de ellos ciudadanos colombianos a los que no hubo juicio previo, no hubo acusación, sino que hay muchos especialistas que ya hablan de ejecuciones extrajudiciales, ¿sí? Porque no hay una causa, una carátula, sino que simplemente ante la sospecha, bombardeo. ¿Cómo debería actuar Estados Unidos en realidad frente a esa sospecha, si querés, de que fueran lanchas de tráfico de drogas? Mirá, cuando hablamos de embarcaciones, buques que están en alta mar, que es donde se produjo la mayoría de todos estos ataques, primero estamos hablando de que cada buque está inscripto en un estado, es decir, porta un pabellón determinado y rige la jurisdicción de ese estado del pabellón donde está registrado, ¿sí? Entonces, lo que en realidad se tiene que, los requisitos, al menos que están regulados por la Convención del Mar, tienen que ver con otorgarle al resto de los estados una suerte de derecho de inspección, derecho de visita, que se produce en algunos supuestos, cuando hay indicios de o piratería, de tráfico de esclavos, o cuando se trata de buques que no tienen ningún pabellón. En esos casos sí se habilita una suerte de derecho de inspección. Sí, pero hay delitos establecidos en la Claro. Convenbar. No es que cualquier cosa que a vos te parezca delito Exactamente. Y además, en tal caso, requiere una inspección previa del país que lleva su bandera. Exactamente, y entablar comunicación con el estado del pabellón. Entonces, no es que de entrada estás habilitado a intervenir un buque porque sí, sino en estos supuestos, piratería, trata de esclavos, en caso de que no esté registrado bajo ningún pabellón. Bien, excelente. Me quedan hasta ahora, y antes de seguir, dos cosas bastante claras. La primera es que, como muy bien mostraste con ese mapita espectacular y tu explicación. De la DEA.
De la DEA, además, yendo a la O sea, fuente. decían, esto está hecho con la fuente de la DEA. Ahí en Agregado Ecuador. Bueno, habla con la DEA. O Claro. sea, Claro. Datos, De no hecho, opinión. bueno, Datos, no opinión. datos, no opinión. Ecuador, sin duda, también ha ganado mucho protagonismo en el asunto, pero más allá de Colombia, de Perú y de Venezuela, lo que se ve en el mapa es que el 74% de la droga va por el Pacífico, no va por el lugar donde pusieron el portaaviones, ni donde dicen que está el gran cártel, etc. Eso es lo primero. Y lo segundo es que incluso si fuera así y todo lo que quieras, se usa una fuente del derecho interno y además con un montón de irregularidades, la figura de narcoterrorismo, para hacer un ataque internacional. Bueno, y además, que me olvidé de decirlo, pero en realidad es bastante impresionante, que es que todo esto sin el apoyo del Congreso. O sea, no aprobaron, el Congreso estadounidense no aprobó nada de esto que está haciendo Donald Trump, que es algo que, bueno, en todo caso tendrán que resolver en el foro interno, pero digamos que políticamente hablando está llevando adelante un despliegue militar enorme sin la anuencia de su propio Congreso. Mi pregunta es la siguiente, y ahora los invito al debate. ¿Qué horas son? A ver. Primero, vamos, si hay, Dale, dale, hay sí, tiempo, dale, tenemos hay 5 tiempo. minutos Dale. para dimensionar lo Bien, que es dale. este despliegue militar, porque es realmente el más grande de este siglo de los Estados Unidos en América Latina, en el Caribe. Es realmente una locura. A ver, en bases militares de Trinidad y Tobago, de Puerto Rico y ahora República Dominicana, porque también hace 3 días autorizó el presidente el uso de bases militares y del aeropuerto internacional. Es interesante que las bases de Trinidad y Tobago y de Puerto Rico estaban abandonadas hace 2 décadas. Las reacondicionaron para este despliegue militar, hasta donde llegaron 10.000 soldados, marineros, pilotos, buques de guerra con aviones bombarderos, también un submarino nuclear, drones, tenemos, se suman destructores militares. Todo esto, hay una foto, no sé si ahí está. Esto es una foto satelital de movimientos de los buques de guerra del 19 de noviembre, que esto lo reconstruye el New York Times a partir de unas imágenes que recibe de unos investigadores. Cotejan, no puse ahora porque es una locura, pero que cada movimiento sean de buques diferentes, es decir, hay todo un análisis detrás, pero esto lo que muestra son los movimientos de los 11 buques de guerra hasta la llegada del Gerald Ford, o sea, el 12º, el mayor portaaviones del mundo, que ahora vamos a hablar también de eso, pero ven ahí los puntitos cercanos a la costa de Venezuela, que hay unos que rozan casi la costa de Venezuela. La península de Coro. Bueno, esos están entre 80 y 160 kilómetros de la costa venezolana, que esto está corrido cientos de kilómetros. ¿Ven que ahí dice Mar Caribe? Ahí es donde pasaba, que hablábamos, ese 16% de esa es la ruta del 8%. Sí, la del 16 y la del 8. Claro, esa es la del 8. esa es la del 8. Esa es la Donde del está 8. todo el movimiento de buques, es esa flechita de 8% que decía, bueno, todo el despliegue militar de los Estados Unidos, el despliegue naval, está ahí, en esa zona, del 8%. El Mar Caribe, que también era un número relativamente chico respecto del 74%, fíjense que prácticamente ahí no hubo movimientos. Pienso implícitamente en que Trump dijo que por atacar una lanchita salvaron a 25.000 estadounidenses. Es el reconocimiento implícito de que están con muchos problemas. Porque si una lanchita son 25.000, es que están todos Están hechos realmente mierda. en muchos problemas. Bueno, esos 11 buques de guerra, que ahí lo que se muestran son como movimientos, ¿no? Dónde se situaron, dónde quedaron un poco de tiempo, un par de horas, digamos, eso es lo que va tomando el satélite. Esto en realidad era un video. Tienen arriba Caza F-35, que son los que sobrevolaron las costas venezolanas hace un par de semanas, ¿sí? En una clara amenaza, no solamente marítima, sino también por fuerza aérea, además de esta amenaza última del día de ayer, de hecho, esto fue ayer, donde Trump en un momento había amagado con las invasiones terrestres, que es lo que decía Laura. Bueno, ayer volvió a mencionar que iban a meterse de forma terrestre, la intervención militar terrestre, para ir a apresar a narcotraficantes venezolanos, etcétera, etcétera. A todo este gran despliegue se suma el Gerald Ford, que tenemos una foto también
del mayor portaaviones del mundo, como decía Agus, 335 Sí. metros, que tiene una capacidad militar, es una ciudad militar. Creo que son 5.000 marines. Desde ¿no? Avenida, perdón por el porteñismo, desde Avenida Corrientes hasta Avenida Córdoba, de barco, con aviones. De barco con 75 aviones, pero con una capacidad de hasta 90, ¿sí? O sea, es una locura. 5.000 marines, submarinos, anfibios, o sea, los anfibios que también van por agua. Y el mayor portaaviones del mundo, está a tan solo un par de kilómetros, un par de cientos de kilómetros de las costas venezolanas, con todo eso encima. Así que, bueno, ese es el estado de situación A ver, del con despliegue este estado de militar. situación y aprovechando que leí unas consultas en el chat, que uno dijo, dicen cártel de los soles para no decir petróleo. La pregunta que quería hacer, y ahora teniendo un cuadro más complejo, más completo a la vez de la situación, sería muy fácil una explicación medio de perogrullo, decir, hacen esto por el petróleo de Venezuela, que sabemos que es la mayor reserva mundial. Es casi etcétera, una simplificación no por de la la droga. situación. ¿Es así, Agustín? ¿Vos qué crees? ¿Es por eso? ¿Tiene que ver con otras cosas? Es difícil saberlo, obvio, son suposiciones. Para mí, hay otro en el chat que decía, ¿por qué no le vuelven a prestar atención a los árabes si se van de acá? Un poco lo que decíamos en el capítulo 1 del anterior sábado. Digo, hay un repliegue estratégico sobre el continente americano. Y al igual que Cuba, a ver, Estados Unidos le prestó mucha atención a Cuba durante los 50, 60, 70, 80, 90. Y no había una cuestión económica de por medio. Cuba, los que lo conocen, es un país que produce muy poco. Digo, hay una cuestión política, que vos tener una isla a 30, 40 kilómetros que plantea una revolución comunista, socialista, y te instaura otro orden político y que encima te opera en toda la política del Caribe, es un problema. Digo, para ir un poco a los datos de las reservas mundiales, porque hay mucho de, bueno, Venezuela el petróleo, Venezuela el oro, Venezuela las tierras raras, etcétera, etcétera. Es verdad que Venezuela tiene, le pido silencio al señor Juan Ratemac, por favor. Si nos trae, muchas gracias. Es verdad que... No, le devolví la del programa pasado. Es verdad Arrancan las internas. es verdad que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo, son 300.000 millones de barriles de petróleo, es más que Arabia Saudita, es el uno del mundo. Lo cierto es que de esos barriles de petróleo, primero, son reservas, no están en explotación efectiva. Segundo, no todo es el petróleo, ni el mejor petróleo, digo, es el más pesado, es difícil de extraer, es difícil de refinar. De hecho, siempre tuvieron un problema, lo tenían que exportar a Estados Unidos porque son los únicos con la capacidad de refinar, que es más o menos, que en mucha menor escala, el problema que tiene Cuba. Cuba tiene algo de petróleo, pero es imposible de refinar en Cuba. Entonces, en su pico de producción de petróleo, Venezuela tenía algo así como 3,2, 3,5 millones de barriles de petróleo por día. Eso le daría hoy el lugar 10 en el ranking mundial, pasando a Kuwait muy por abajo de los mismísimos Estados Unidos, obviamente de China, de Rusia, de Emiratos Árabes, de Arabia, de Irak. Estaría por abajo de Brasil, hoy por hoy, que está explotando 3,5, 3,6 millones de barriles de petróleo. Entonces, a ver, en su pico no sería un jugador importante para Estados Unidos. El petróleo que Venezuela le exportaba a Estados Unidos es 2% del consumo de los Estados Unidos. Es un problema político, que cuál es, si vos tenés un productor de petróleo que te juega en la política del Caribe y de Latinoamérica, vos que sos el principal productor de petróleo del mundo, empezás a tener un competidor en términos políticos. Venezuela abastecía de petróleo a Cuba. Bueno, si vos no tenés a Venezuela en el tablero de juego, vos definís quién le da el petróleo a Cuba. Y si vos no se lo das, no se lo da a nadie. Digo, hay una cuestión que obviamente si invaden se van a chorear el petróleo y se van a chorear el oro. Como Ya que estamos. Claro. O sea, es obvio que eso es casi un matar dos pájaros de un tiro. Exactamente. Hay una cuestión política por un lado y una cuestión de recursos y de extractivismo histórico de los Estados Unidos con la región. De una cuestión política, de un modelo político abiertamente antiimperialista y abiertamente antiestadounidense, que después de 10 años, le voy a llamar guerra blanda, pero de blanda no tiene nada. No tuvo nada, sí. Tampoco son 10 años, pero bueno, digamos que después de 10 años de guerra blanda no lo pudieron fracturar. Entonces, ahí hay un problema político. Lo mismo pasa con el oro. La producción global de oro es de 3.300 toneladas al año. Venezuela tiene 30, menos que Perú, digamos. Y con los recursos hídricos, con el coltán pasa algo parecido. Dicen que hay coltán, pero no estaba muy probado. Digo, no es un jugador tan importante. No sería como invadir Arabia Saudita. Tiene
hay otras cuestiones en el No medio. Sí, necesita lo que igual termina- ya. lo que Estado termina- número 51. Lo que termina siendo también Venezuela es una frontera para el ingreso a otros países también en este despliegue territorial que pretende Estados Unidos, porque Venezuela es un país grande, o sea, de dimensiones grandes y de población, digo, tiene un montón de cuestiones. Creo que ya estamos pasadísimos de la hora. Pero como para cerrar, si Dale, sí, quieren, perfecto. las repercusiones que tuvo esto a nivel regional, me parece que es una muestra más, todo esto que está sucediendo, de el cierto déficit, ¿no? De diplomacia regional, bilateral. Leí por ahí las declaraciones de Lula haciendo alusión a que, bueno, esto se tenía que resolver de manera pacífica, que había que separar un poco todo lo que es el narcotráfico y el terrorismo. Entonces también se ven de nuevo, ¿no? Es como el signo de la época también, muy diferente hace algunas décadas de que, bueno, de pronto se levantaba el teléfono Sí. y se trataba de resolver. Sí, esa hermandad regional que hacía que los líderes se llamaran y, bueno, saco un comunicado, digo esto, hago la denuncia ante organismos internacionales, que ahora casi que está Colombia, Cuba, México, Brasil, ahí, y bueno, después un montón de otros países liderados por regímenes contrarios al sistema de gobierno venezolano, que realmente tampoco, sin ver además el riesgo que es para la región una intervención Exactamente. militar, más allá de las cuestiones ideológicas, el hecho de convalidar una invasión militar norteamericana en cualquiera de nuestros países. Y ya con esto cierro, en una región que siempre puso sobre la mesa doctrinas, como pienso la doctrina Dragon, la doctrina Calvo, justamente para señalar esto de que no permitir una intervención, una injerencia en los asuntos internos, o para que de pronto seamos nosotros los que podamos resolver todas las situaciones que se En presentan. mi desconocimiento del asunto, si no me equivoco, la doctrina Drago es de principios del siglo XX y también tiene que ver con un bloqueo a las Un costas de bloqueo, Venezuela. sí, por Es la decir que- cesación de pagos de la deuda pública. Y Drago De- era un canciller argentino. Canciller argentino. Se repite la historia, Se repite la historia. de los barcos estadounidenses en las costas de Venezuela 100 años después. Bien, yo propongo que demos paso a nuestros compañeros para empezar la hora africana, porque nada, nos pasamos de horario. La verdad que le robamos tiempo a nuestros compañeros detrás de cámara. Así que, conductor.